Cuando vemos quizá la frase un hombre conforme al corazón de Dios o una familia conforme al corazón de Dios, pensamos que tiene que ser una persona perfecta, amén. Y creemos que esa palabra declara a algo o a alguien perfecto. Pero cuando miramos la palabra de Dios, la historia de David desde el principio hasta el final, encontramos, hermanos, que David no era un hombre perfecto. David tuvo sus equivocaciones, tuvo sus fallas y tuvo sus errores delante del Señor Jesús. Entonces es aquí donde nos preguntamos, ¿cómo es una persona conforme al corazón de Dios? Porque el Señor Jesús dijo que David era una persona conforme a su corazón, amén. Cuando analizamos esta historia podemos encontrar que aunque David tuvo sus errores, hermanos, que aunque David tuvo sus faltas, él siempre reconoció y siempre se apartó de ellos, amén. David siempre se arrepintió de corazón y no solamente se arrepintió, sino que se alejó de su pecado, aleluya. Y dice que nunca más volvió a cometer lo que había hecho, amén. Y no solamente eso, sino que David amaba la presencia del Señor Jesús. Vemos que el anhelo de David siempre, hermanos, siempre fue hacerle un templo al Señor, amén. Ese fue el mayor anhelo de David. David amaba la presencia de Dios. David amaba la ley de Dios, aleluya. Y eso fue lo que le permitió seguir el camino de Dios en victoria, gloria a Dios. Entonces, cuando vemos esto, sabemos que es una persona conforme al corazón del Señor Jesús. Amén. Entonces podemos decir que una familia conforme al corazón de Dios es una familia que deja que el Señor sea el centro de tu vida, amén. Entonces esta noche quiero que nos preguntemos, mi familia y tu familia es conforme al corazón de Dios. Tu familia y mi familia es conforme al corazón de Dios, aleluya. Al principio leíamos un capítulo de la palabra de Dios, Salmo 127. Es un capítulo hermoso donde nos muestra que cuando ponemos al Señor como centro de nuestro hogar, esa familia será prosperada y será diferente, aleluya. ¿Cuántos lo creen así? Cuando ponemos a Jesús en el primer lugar, tendremos bendición, hermanos, y seremos de bendición para otros. Esa familia será bendición para la iglesia y será bendición para su sociedad, aleluya. Pero cuando no ponemos al Señor como el centro de nuestro hogar, es ahí donde vemos que nuestros hijos se apartan de la iglesia. Incluso nuestros padres se apartan de Dios, amén. Porque se han olvidado cuál es el centro y la importancia que Dios tiene en nuestros hogares, aleluya. Cuando hablamos de familia, inmediatamente podemos ir a la creación del Señor Jesús, amén. Podemos ir a la creación del universo y dice que la primera intervención milagrosa fue una operación quirúrgica, aleluya. ¿Cuántos sabemos cuál fue esa operación quirúrgica? Sabemos que Adán, el Señor Jesús de una costilla, sacó a la mujer, aleluya. Y ahí, hermanos, ahí nació la familia y ahí nació el hogar. Entonces vemos que desde el principio el Señor constituyó una familia. ¿Por qué? Porque tiene un propósito grande con nosotros, aleluya. Cuando vamos más allá encontramos la salvación por medio de un diluvio. Y encontramos que los únicos que se salvaron fue una familia, aleluya. Los únicos que se pudieron salvar fue la familia. Ahí sigue el plan de Dios con la familia, aleluya. Y sabemos cuál fue esa familia, ¿cierto?
La de Noé, gloria a Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que el primer milagro, ¿cuál fue el primer milagro que el Señor Jesús hizo? Amén. Convirtió el agua en vino. ¿Pero dónde lo hizo? En una fiesta, en una boda, amén. Ahí seguía la familia, aleluya. Y si analizamos, vemos que en la Biblia nos narra muchos textos donde Dios habla de la familia y la importancia de la familia, aleluya. Entonces yo quiero hablarles sobre lo primero, sobre dos cosas. Lo primero es que nosotros debemos vivir enamorados del Señor Jesucristo, amén. Nosotros como padres debemos de vivir enamorados del Señor como lo hizo David. Pero hermanos, es importante lo que les voy a decir porque el Señor Jesús nos ha hablado a través de todas estas semanas esto. No solamente basta que tú y yo nos enamoremos de Dios, sino que es importante que le enseñemos a nuestros hijos que se enamoren de Él, amén. Es importante que tu hijo tenga experiencias con el Señor para que el día de mañana no se aparte, hermanos. Cuando una persona no tiene experiencias con el Señor, el día de mañana estará en el mundo, amén, porque no ha conocido ese Dios grande, aleluya. Quiero traer un ejemplo a ustedes de una familia que aunque no es perfecta, que aunque tiene sus errores, han hecho todo para que nuestras vidas sean las mejores y nuestro corazón se enamore de Dios. Hermanos, esa familia es mi familia, aleluya. Esa familia son mis padres, mi papá y mi mamá. Hoy quiero reconocer el trabajo que ellos hicieron con nosotros 4, sus hijos, aleluya. Cuando hablo que nosotros debemos de buscar la manera que los hijos se enamoren de Dios, quiero tomar como referencia a mis padres, porque desde pequeños, hermanos, desde pequeños, ellos siempre nos enseñaron a amar el servicio a Dios, a amar a Dios. Yo me acuerdo, hermanos, que mi mamá nos reunía, a todos mis hermanos nos reunía. Y comenzaba a cantar con nosotros y comenzábamos a gozarnos en la presencia de Dios, aunque éramos chiquiticos. Y nosotros nos gustaba que mi mamá hiciera eso con nosotros, incluso la llamábamos y le pedíamos que hiciera eso con nosotros. Y no solamente eso, me acuerdo que nosotros pequeños, mi hermana y yo muy pequeñas, y mis otros hermanos, mis padres nos llevaban a pie de cultos de camino de 5, 6, 7 horas caminando. Y ellos siempre nos llevaban a los cultos. Nunca, hermano, nunca nos dejaba en la casa. Tenía que presentarse algo para que nos dejara. Y ellos siempre nos llevaba, siempre estaba ahí, siempre. Cuando iban a servir, siempre nos llevaban y buscaban la forma de llevarnos. Mis padres nos enseñó a amar a Dios, amén. Y también me acuerdo que en la casa nunca faltaba el devocional familiar, hermanos. Nunca faltaba el devocional familiar. Nos reuníamos todos y cantábamos al Señor. Y ¿sabe qué es lo más importante? Que ellos no lo hacían solos. Nos ponían a nosotros también a servir a Dios en ese momento. Incluso cuando crecía y ya era una preadolescente, mi padre me llevaba junto a mi hermano mayor a devocionales los fines de semana. Y yo me acuerdo que era subiendo unas tomas como de 2 horas. Y mi hermano y yo y mi padre nos gozábamos y cantábamos y como que nos sentíamos ese momento donde caminábamos y llegábamos gozosos a hacer el devocional donde la hermana y sentíamos la presencia de Dios, amén. Vea, mi hermano, yo no digo que mi familia sea perfecta porque no lo es, pero sí reconozco que mis padres pusieron a Dios como el centro de su relación y nos enseñaron a amar al Señor Jesús.
Nos permitieron tener experiencias con el Señor, aleluya. Y hoy sé que si mis dos hermanos mayores y mi hermana que está aquí escucharan, me estarían apoyando, amén. Porque mi hermano mayor es un predicador, un gran predicador de la palabra de Dios. El que le sigue es un hombre temeroso a Dios, que a pesar del trabajo y las circunstancias que le trae, digamos, el día, cuando lo llaman a hacer un servicio a Dios, Él lo hace con amor y compasión, aleluya. Y yo sé que mi hermana va a decir que sí. Varias veces intentó apartarse de la presencia de Dios, pero nunca lo consiguió, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tenemos al Señor metido en nuestro corazón, nada ni nadie podrá apartarnos del Señor Jesús, aleluya. Nada ni nadie podrá que nos apartemos de su presencia, gloria a Dios. Hermanos, tenemos una responsabilidad grande, aleluya. Yo cuando veo a mi niña tan pequeña, yo me pongo a pensar, Dios mío, qué responsabilidad tan grande la que tengo yo. Puede que sea pequeña, pero desde ahí comienza mi responsabilidad, a formarla, a decirle que hay un Dios que es grande, que es poderoso, que la ama, a ayudarla a tener experiencias con el Señor Jesús, aleluya. Hermanos, el primer ministerio que el Señor Jesús te entregó a ti y me entregó a mí es nuestra familia. El primer ministerio. Y esta noche te pregunto, ¿cómo estás cuidando ese ministerio? Aleluya. ¿Cómo estás cuidando ese ministerio que el Señor Jesús te regaló? Aleluya. Vea, hermanos, ahí viene también no solamente enseñar a amar a Dios, a nuestros hijos, sino que también enseñarles a que tengan temor, aleluya. A que sean unas personas temerosas del Señor Jesús. Vea, mi madre siempre y mi padre siempre nos enseñaron a temer al Señor Jesús. Incluso mi hermana decía que mi mamá era muy exagerada y que nos cuidaba mucho. Pero yo agradezco a Dios por esa madre y ese padre que nos enseñaron que debemos siempre respetar al Señor. Porque aunque nadie nos vea, porque aunque mi padre y mi madre no me vean, el Señor Jesús siempre está ahí viéndome qué estoy haciendo, aleluya. Y yo no tengo que agradar a los hombres, sino agradar a Dios, amén. Yo no puedo decir que yo soy una persona perfecta, porque no lo soy, tengo muchos errores y muchas falencias. Pero sí puedo decir que yo soy una persona enamorada del Señor Jesús, amén. Y que amo su presencia, hermanos. Y desde pequeña siempre me gustó venir a la iglesia. Mis padres nunca tuvieron que obligarme a venir a sentarme en una silla a alabar a Dios. Me acuerdo que cuando estábamos pasando dificultad económica, mis padres no nos podían llevar a los cultos. Y yo sentía tanta tristeza en mi corazón, no podía ir a un culto, no sentía felicidad. Sentía tristeza en mi corazón. Porque ellos me enseñaron que sin la presencia de Dios el hombre no puede ser feliz, aleluya. Vea, hermanos, tú y yo tenemos una responsabilidad que no es pequeña. De esos pequeños que tienen ustedes en sus brazos, o esos adolescentes, o esos jóvenes, ustedes tienen que darle cuenta al Señor Jesús de lo que hicieron por ellos, amén. El Señor Jesús nos pedirá cuenta por cada uno de nuestros hijos. Puede que sea difícil, hermanos, sea difícil controlar a un joven que quizás no haya tenido experiencias con Dios o que no conoce al Señor. Pero, hermanos, cuando usted pone el centro de su hogar, el Señor, créame que el Señor te dará la victoria en ese hijo, amén. El Señor Jesús pondrá un corazón noble en ese corazón de piedra, aleluya. Pondrá un corazón blando a ese corazón de piedra. Hermanos, yo soy testigo de las veces que mis padres, incluso hasta yo, hemos derramado lágrimas por mi hermana, aleluya.
y hemos sufrido muchas veces. Pero por la gloria de Dios vemos a mi hermana allá intentando seguir la presencia y el camino del Señor Jesús. Porque mis padres nunca se cansaron de doblar sus rodillas por nosotros, sus hijos. Amén. Y sé que nunca lo han dejado de hacer y siempre nos tiene delante de la presencia de Dios. Esta noche la invitación es que primero nos enamoremos de Dios y pongamos a Dios como el centro de nuestro hogar. Aleluya. Segundo, que ayudemos a nuestros hijos que se enamoren de la presencia de Dios. Amén. Que nuestros hijos puedan tener experiencias, hermano, eso es importante. Un hijo que tenga experiencias con Dios es un hijo que nunca se va a apartar de Dios. Y aunque esté en el mundo, siempre tiene ahí metido las palabras que un padre o una madre le dijeron. Amén. Esta noche quiero que nos pongamos de pie y quiero que traigamos a mente a nuestros hijos. O si quizás ustedes tengan a sus hijos a un lado, lo abracen. Amén. Y le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder enseñarle a nuestros hijos día a día a amarlo. Amén. Pero no antes quiero que cantemos esta canción que me parece muy hermosa y que la cantemos con el alma. Y si no la sabemos, que la meditemos. Aleluya. Se sienta a mi lado, un abrazo me da y me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi.